Nueva audición de su programa Sembrando Vida. Es un gozo poder saludarles en esta mañana, bendecirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando como siempre que este tiempo sea de edificación para su vida. Hoy vamos a estar tratando el tema hombres de poca fe. Es una frase que aparece en Mateo capítulo 16, versículos 7 y 8. Hoy vamos a estar hablando de este tema. Les habla el pastor Adolfo González, Ministerio Internacional La Cosecha en la ciudad de La Paz. Usted puede escribirnos al 3192-2029, que es nuestro teléfono. Nuestros horarios de reunión son los miércoles y los domingos desde las 6 de la tarde en adelante. También tenemos reuniones de ministerio los martes y reuniones de grupos familiares los viernes. Si usted quiere, si usted no tiene dónde congregarse, permítanos poder ministrar sus vidas en nuestra congregación. Bien, vamos a orar y pedirle al Señor su bendición, su gracia en esta mañana. Padre, muchas gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de servirte, de honrarte, de glorificar tu nombre. Gracias por nuestros televidentes, Padre. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de sus hogares, Padre eterno. Permite, Señor, que este tiempo sea de edificación para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entramos al tema hombres de poca fe. En Mateo capítulo 16, versículos 7 y 8 dice: ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Él les había dicho anteriormente, guárdense de la levadura de los fariseos. Y ellos comenzaron a pensar de que Jesús les estaba diciendo eso porque ellos no habían llevado pan para el camino. Entonces Él les reprende, le dice, ¿por qué están pensando esto dentro de ustedes? ¿Por qué están pensando ustedes sobre eso, hombres de poca fe? ¿Por qué les dice, acaso no entendieron lo que había pasado? Porque Él ya había multiplicado los panes y los peces. Entonces ya habían visto las maravillas que Jesús pudiera hacer. Y es que a veces uno, aunque ya ha visto milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas, a veces sigue dudando cuando enfrenta nuevas circunstancias o nuevas situaciones, a ver si Dios puede o no hacer algo con respecto a lo que nosotros vivimos. Quiero leer ese mismo pasaje en la versión Dios habla hoy, sobre todo el versículo 8, que dice, Jesús se dio cuenta y le dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Qué poca fe tienen ustedes? ¿Por qué dicen que no tienen? Es cierto que no tenían, pero dice, ¿por qué dicen que no tienen? Pareciera que no es bueno andar diciendo lo que no tenemos, porque si tenemos a Cristo, entonces tenemos todo lo que podamos necesitar. La Biblia dice que incluso Él ya sabe, antes de que nosotros pidamos, ya conoce, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos, lo que usted necesita. El Padre ya lo sabe, Jesucristo ya lo sabe. Jesús entonces llamó a sus discípulos hombres de poca fe. Desde luego aquí es generalizado, tanto mujer como hombre, es decir, todas las personas en algún momento tenemos poca fe. Ahora, tener poca fe es mejor que no tener nada de fe. El problema es que enfrentamos situaciones en la vida donde la poca fe no es suficiente. Tener poca fe es mejor que no tener nada, y yo sé que incluso con esa poca fe a veces usted logra salir adelante, pero qué bueno qué bueno sería que no tuviéramos poca fe, sino que nuestra fe fuera fuerte, fuera firme, fuera confiada en el Padre, y no entrar en esa duda de si puede o no puede, de si quiere o no quiere, de si voy a calificar o no voy a calificar para que Él pueda hacer un milagro en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se manifiesta la poca fe en nuestra vida? Vamos a ver algunas señales de poca fe.
Vamos a hablar de algunas señales de poca fe en nuestra vida para ver si estamos en esa categoría, si somos hombres de poca fe o si son mujeres de poca fe. Usted puede evaluarse ahí después de que veamos estas señales. Y la primera señal de poca fe es temor a enfrentar o al enfrentar las tormentas de la vida. Cuando uno se deja dominar por el temor, cuando enfrenta alguna situación, cuando enfrenta alguna adversidad, entonces eso dice que la fe nuestra es poca. Porque cuando usted tiene una fe fuerte, una fe firme en Dios, no importa lo que venga, no importa lo que esté pasando. El salmista decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y él decía, por tanto no temeremos, aunque sean trasladados los montes al corazón del mar, o aunque se abran la tierra. O sea, él está diciendo, no vamos a tener temor. Cuando alguien cree en el Señor, cuando alguien tiene una fe firme, no importa qué esté sucediendo en su entorno, él sigue confiado. De hecho, la Biblia dice, no tendrá temor de malas noticias, o no tendrá temor de noticias lejanas. Su corazón, dice, está firme, confiado en Jehová. Qué maravilloso es tener una fe fuerte, donde las tormentas de la vida no hacen que nosotros entremos en temor. Es cierto que tormentas a todos nos llegan, a unos de una forma y a otros de otra, pero eso no significa que deberíamos dejarnos doblegar por el miedo. En Mateo capítulo 8, versículo 25 al 26 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Había una tempestad que estaba azotando la barca de los discípulos en medio del mar, y ellos estaban pensando que iban a morir. Por eso vienen y le dicen a Jesús, sálvanos que perecemos. Y él les dice, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Porque cuando el temor se apodera de nuestro corazón, eso significa que nosotros tenemos poca fe, que no confiamos completamente en el cuidado, en la misericordia y en la bondad o en el poder de Dios. Eso significa que no dependemos de Dios, sino que estamos creyendo de que las circunstancias nos van a hundir, nos van a doblegar, y que nosotros no tenemos nada que hacer frente a esas situaciones. Sigue siendo Mateo capítulo 14, versículo 30 al 31. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El temor es natural en el ser humano, pero una cosa es que llegue y otra muy distinta es que nos controle. Es natural el temor, es parte de nuestra naturaleza. Es por eso que es parte como del instinto de preservación que Dios ha puesto en nosotros. Cuando uno ve un peligro debido al temor del daño que se va a recibir, uno se aparta, uno se hace a un lado o uno lo evita. Pero una cosa es el temor natural que lo lleva a uno a actuar de forma sabia e inteligente para guardarse de los peligros, y otra cosa es que entre en pánico y que se deje controlar las emociones por causa de él. Hay solo dos formas entonces de enfrentar las tormentas de la vida. Podemos enfrentarlas con miedo o podemos enfrentarlas con fe. Usted decide cómo va a enfrentar esas tormentas. Si usted las enfrenta con fe, usted puede pasar a través de ellas, pero si las enfrenta con miedo, usted se va a hundir en ellas. Si usted enfrenta con fe las tormentas, usted va a poder atravesar a través de ellas, pero si no, usted se va a hundir en esas tormentas. La primera señal entonces de la poca fe que hay en nosotros es tener temor al enfrentar las tormentas. La segunda señal es priorizar lo material por encima de lo espiritual. Esa es otra señal de poca fe. Lo material es necesario, pero no lo más importante.
Lo más importante es lo espiritual, lo más importante es el reino de Dios. De hecho, la Biblia dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. El afán es señal de que no se confía en que Dios pueda proveer. El afán tiene que ver con esa ansiedad por hacer, por lograr, por alcanzar, por trabajar, por desvelarse, por ponerle fuerza a todo y creyendo que si no se hace eso, no se va a alcanzar, no se va a lograr. No estamos aquí tratando de hacerlo que usted se vuelva un perezoso. La Biblia dice que el perezoso desea y nada alcanza. Que la mano del diligente va a empobrecer, pero la del negligente va a carecer, siempre va a pasar pobreza. Pero una cosa es trabajar de manera natural, tenemos que hacerlo, y otra cosa es caer en ansiedad de que si no lo hace o de que si no saca más horas, si no tiene más tiempo, si no logra alcanzar aquello, a esto otro, usted no va a poder salir adelante. Ese es afán y eso le lleva a usted a priorizar lo material por encima de lo espiritual, pensando que si usted no lo hace, Dios no le puede ayudar o no le puede recompensar. Dios puede hacer mucho más por nosotros si le creemos a Él y si confiamos en Él, de lo que nosotros podríamos hacer solo con nuestras propias fuerzas. Nosotros necesitamos no solo trabajar, necesitamos confiar en que Dios proveerá los recursos. Su deber es hacer su trabajo, pero luego confiar en que eso va a ser suficiente y que Dios va a añadir todo lo que haga falta para su necesidad, para su situación o para lo que esté enfrentando. Confiar en que Dios lo hará. La preocupación por conseguir cosas a costa de nuestra devoción envía un mensaje a Dios. Le dice: confío más en mi capacidad, confío más en mi habilidad, confío más en mi experiencia, confío más en mi fuerza que en tu promesa, cuidado y bondad. Le está enviando ese mensaje, le está diciendo: si yo no lo hago, tú no lo vas a hacer. Si yo no trabajo, si yo no me esfuerzo, si yo no me desvelo, si yo no me sacrifico, nada voy a poder lograr. Ese es el mensaje que le enviamos a él. Es: tú no puedes ayudarme, tengo que hacerlo por mi propia cuenta. Ahora, cuando prioriza usted lo material por encima de lo espiritual, usted se congrega solo cuando no tiene nada que hacer. Fíjense lo que pasa cuando una persona prioriza lo material por encima de lo espiritual. Solo se congrega cuando no tiene nada que hacer. ¿Cuántos creyentes hoy que, bueno, da hasta pena decir que son creyentes, porque se congregan cada 15 días, algunos hasta cada mes, y no porque no tengan tiempo, sino porque hay otras cosas que pusieron en primer lugar antes que Dios. Cuando llega la adversidad, entonces quieren que Dios los tenga de primero en su lista de atención, y luego se desilusionan cuando Dios no hace absolutamente nada por ellos. Así somos los seres humanos, como que nos faltara entendimiento, como que la razón no nos sirve. Tenemos que priorizar el reino de Dios. ¿Cómo voy a pedirle a Dios que Él priorice mi necesidad, mi problema, cuando yo a Él no le he dado el primer lugar en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en todo lo que hago? Personas hay, como estaba diciendo, y no me venga usted con ese cuento de que Dios está en todo lugar y que para ser creyente no necesita pertenecer a una comunidad de creyentes, porque si eso es lo que usted piensa, eso significa que usted tiene un Dios hecho a su imagen, a su semejanza. Usted se ha vuelto un idólatra, no conoce al Señor, no conoce al Dios de la Biblia. Usted necesita pertenecer
a una comunidad. Pero hay gente que está priorizando lo temporal, lo material, lo pasajero por encima de lo espiritual. Así de que solo se congregan si no tienen nada que hacer. Todo lo concerniente a lo temporal es más importante que su relación con Dios. Es decir, priorizan un cumpleaños, priorizan una boda, una visita si les llega, ponen por encima todo. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Si uno no aborrece padre, madre, esposa, hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero nosotros esos pasajes los pasamos por alto, de manera que es más importante mi familia que mi relación con Dios, de manera que se vuelve más importante todo lo temporal que mi relación con Dios. Cuando alguien prioriza lo material por encima de lo espiritual, no tiene un compromiso real con su iglesia local, no diezma, no ofrenda, no participa en la visión de la iglesia, es un cristiano nominal, es decir, solo es un cristiano de nombre. La palabra sacrificio está lejos de su vocabulario. No hay sacrificio en su vida. Jesús sacrificó todo, pero nosotros no queremos sacrificar absolutamente nada. Y eso dice, cuando nosotros vivimos de esta manera, estamos priorizando lo material por encima de lo espiritual. ¿Y sabe qué estamos diciendo? Que nuestra fe no es suficiente. Tenemos poca fe. Porque si creyéramos lo que Dios dice, nosotros viviéramos de acuerdo a la Biblia y no de acuerdo a lo que nosotros pensamos que deberíamos de estar haciendo. Deberíamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, deberíamos de actuar de acuerdo a la palabra bendita de nuestro Dios. Y una tercera señal de que hay poca fe en mi vida es fallar en lograr algo que Dios espera que hagamos. ¿Saben? Hay cosas que no logramos que sucedan en nuestra vida, no por falta de capacidad, habilidad, experiencia, conocimiento, sino por falta de fe. Nos hace falta fe. Quiero leerles otro pasaje, Mateo capítulo 17, versículo 19 al 21, dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y noten lo que dice: nosotros no pudimos. Fíjense lo que ellos dijeron: nosotros no pudimos. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto digo, y les dice, si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y uno tiene que preguntarse: ¿por qué no puedo lograr esto? ¿Por qué no logro que funcione? Es porque estoy utilizando más mi capacidad, habilidad que mi fe. Los discípulos dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús fue claro en ellos, dijo: por vuestra poca fe. Ellos tenían la habilidad, ellos tenían la capacidad, sí hubieran podido echar fuera ese demonio, pero no lo pudieron hacer porque les hacía falta fe. Y les hacía falta fe porque tampoco habían ayunado y habían orado. No habían fortalecido, no habían nutrido su fe, no habían desarrollado su fe. Si usted puede creer, nada le va a ser imposible. Hay que dejar de poner excusas por la falta de resultados y reconocer que el problema ha sido nuestra incredulidad, ha sido la duda en nuestras vidas. La fe, mis amados, conquista reinos. La fe alcanza promesas, la fe apaga fuegos impetuosos, pone en fuga ejércitos extranjeros, la fe saca fuerzas de debilidad. Cuando hay poca fe, no conquistamos reinos, los reinos nos conquistan. Cuando tenemos poca fe, no alcanzamos promesas, solo las vemos de lejos y vemos que otros las logran alcanzar. Los fuegos impetuosos no los apagamos, sino que ellos nos consumen. Los ejércitos extranjeros nos dominan en vez de nosotros dominar. La debilidad es la característica principal en vez de sacar fuerzas en medio de ella por la fe que se tiene. Hebreos capítulo 11, versículo 33 al 34 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
uno falla, cuando uno falla en alcanzar aquello que Dios quiere que logremos y que Él sabe que podemos, eso significa que nuestra fe es poca. Hay cosas que usted puede hacer, pero que no las está haciendo porque le ha hecho falta fe. Su fe es poca. Esa es una señal. Tal vez hay cosas que Dios le ha mandado a hacer y usted no las ha emprendido, no ha comenzado a trabajar en ellas porque ha tenido miedo, porque cree que no puede, porque cree que no tiene la habilidad. Y mire, puede ser que usted no tenga la habilidad, pero Dios la tiene. Si Él le dice que haga algo, Él lo va a respaldar y Él le va a ayudar. Puede ser que usted no tenga el conocimiento, pero Dios lo tiene. Y usted lo que necesita es tener a Dios de su lado. Y si Dios está de su lado, no hay nada que usted no pueda lograr. Hay que orar al Señor y hay que decirle: no quiero ser un hombre, no quiero ser una mujer de poca fe. Quiero que aumentes mi fe. Fe en ti. Fe en que eres fiel y verdadero, que todo lo puedes y que no hay nada imposible para ti. Ore diciéndole: permíteme enfrentar todo con la fe puesta solamente en ti, mi Señor. Hoy es un día para orar diciéndole: Señor, auméntame la fe. Ayúdame a desarrollar la fe, porque sin ti yo no puedo nada, pero contigo no hay nada que no pueda lograr. Hoy es un buen día para que usted pueda decirle al Señor: aumenta mi fe. Y yo no sé contra qué esté batallando ahora, y quiero orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que necesitan, Señor, que su fe crezca, que su fe se desarrolle, Padre. En el nombre de Jesús, por aquellos que el temor ahora, Dios mío, se ha apoderado de sus vidas por las circunstancias que están viviendo. Padre, cuando el temor domina nuestro corazón es porque hemos fallado en la fe, Señor. También cuando hemos priorizado lo material por encima de lo espiritual es porque hemos fallado en la fe. Cuando hay cosas que deberíamos estar logrando, alcanzando o obteniendo, Señor Dios, es porque hemos fallado en la fe. Te pedimos que perdones nuestra vida y te pedimos que perdones a aquellos que ahora están orando en esta mañana y te piden que aumentes su fe de manera sobrenatural. En el nombre de Jesús. Padre, oro por los que están enfermos ahora, Señor. Oro por el que está enfermo en el hospital. Oro por esa persona que va escuchando, Señor, tu palabra, que está escuchando tu palabra en su casa, Señor. En el nombre de Jesús, extiende tu mano sobre esa persona, Señor, y sánale. Esa persona que cree que no tiene salida, hoy, Padre eterno, te pido que... Esperanza, llegando así tu nuevo programa En Línea con Dios. Esa deuda, Señor, y que cree que no puede salir adelante, Padre, dale la fe en esta hora, Padre, para que crea, Señor, que tú tienes control, Señor, y que tú vas a sacarle adelante, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, muchas gracias, te alabo, te bendigo y te exalto, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, hemos llegado al final de su programa Sembrando Vida, esperando que haya sido de bendición para ustedes. Será hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.